ausencia de Carmen Díaz, que por motivos profesionales no ha podido asistir hoy. Yo con mucho gusto me sumo a este día, que ya que venía invitado como presidente de Siliana, pues bueno, me incorporo a este papel, tampoco es mal papel. Bueno, pues los actos que ha organizado la Delegación de Cultura con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra el 16 de diciembre. Bueno, pues saben, el lunes fue la presentación del libro de los pregones de la Feria del Libro. Desde 2007 los pregones que se han ido pronunciando desde entonces se han publicado en un libro. Ayer Andrés Neumann presentó la novela Fractura de este año, que ha sido editada por Alfaguara este año. Hoy tenemos este acto sobre la intervención en mi opinión, que creo que son las asociaciones que podemos considerar que articulan, o por lo menos varias de las que articulan la cultura en esta ciudad. Y bueno, mañana tenemos la presentación del libro de una novela policíaca por parte de una joven escritora de Marbella, Carmen Prieto Molina, que se titula La venganza de Luis Olmedo, que publica Algorfal. Bueno, y sin más demora vamos a empezar a pasar a la propuesta que cada uno, que cada asociación y que cada persona individualmente, también habrá personas que a título particular hagan su propuesta de lectura. Van a participar como asociaciones la Asociación de Mujeres Universitarias, el Colegio de Abogados, la Asociación de Amigos del Teatro, la Asociación Siliana, y también a título individual va a intervenir Concha Montes, que es nuestra querida periodista de Onda Cero, que es de Jaén. Una grandísima lectora y una grandísima y mejor amiga. Pues en primer lugar va a intervenir la Asociación de Mujeres Universitarias, con quien tenemos el gusto de compartir hoy, y que están con Garbiñe Larrazábal, Eugenia Venegas y Cristina Malena, que se van a subir ahora mismo y proponer sus lecturas. Gracias. Hola, muchas gracias por venir, muchas gracias al Ayuntamiento por haber tenido esta excelente idea y por habernos invitado, que es todo un honor. Entonces, a ver, me llamo Garbiñe Larrazábal y soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella. No me voy a poner a decir lo que es la asociación, pero sí que hacemos muchas cosas, damos becas, intentamos difundir cultura, hacemos seminarios, conferencias, etc. Y, por lo que estamos aquí, es que tenemos una tertulia literaria. Esa tertulia literaria la celebramos una vez al mes. Y entonces os preguntaréis, bueno, ¿qué libros leéis? ¿Cómo llegáis a un acuerdo para ver qué libro vais a leer? Bueno, pues lo hacemos de forma democrática. Una vez cada 3 meses llegan las proposiciones de todas las socias que están interesadas en la tertulia, y entonces cuando nos juntamos en la tertulia, a mano alzada, se decide cuál es el primer libro que se va a leer según el número de votos, el segundo y el tercero. Y así vamos haciéndolo por trimestres. Alguna vez hemos pensado en hacerlo una vez al año, pero luego nos hemos retractado porque hemos pensado que durante el año pasan cosas, como cuando murió Gabriel García Márquez y realmente interrumpimos y pensamos que era mejor leer una obra de García Márquez en aquel momento. Pero bueno, os voy a leer la lista de los libros que hemos leído este año, para que veáis un poquitín la variedad de lo que leemos. En enero leímos Cuando fuimos huérfanos de Kazuo Ishiguro, Reino Unido. Febrero, El olvido que seremos, de Héctor Abad Facholince, de Colombia. Marzo, La mujer rota, de Simone de Beauvoir. Abril, Me llamo Lucy Barton, de Elizabeth Strout, de Estados Unidos. En mayo, Memorias de una vaca, de Bernardo Achaga, España. En junio, Verde agua, de Marisa Marielli, Italia.
En julio, el albergue de las mujeres tristes de Marcela Serrano, chilena. En agosto, el orden del día de Eric Bullard, Francia. En septiembre, el viaje del elefante de José Saramago, Portugal. En octubre, memoria por correspondencia de Emma Reyes, Colombia. En noviembre, la flor púrpura de Chimamanda Ngozi Adichie, de Nigeria. Y en diciembre, que acabamos de ver anteayer, el Callejón de los Milagros de Naguib Massouf. Bien. Y la lectura que nosotras vamos a proponer, o de la que vamos a hablar, es un libro que leímos hace, yo creo que igual el año pasado, 2 años, el año pasado, y que nos impactó a todas. Es Leonora, de Elena Poniatowska, que es una escritora mexicana de origen polaco, la princesita Diana también, ¿no? ¿Y quién es Leonora? Pues Leonora Carrington fue una mujer excepcional que fue pintora surrealista, pero ciñéndonos al libro, es la historia de su vida. Pero ¿qué tiene este libro de extraordinario para que esto, que tiene un montón de páginas, nos haya interesado tanto y muchas veces lo mencionamos a lo largo de distintas tertulias de lo que nos interesó? Bueno, esta mujer vivió una época maravillosa y tuvo la ocasión de tratar con gente importantísima, yo diría, desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el final de su vida, ¿no? Pero, y en distintos países, porque ella es británica de nacimiento, vivió en España, vivió en distintos países europeos, y entonces ella, en su devenir, por esos mundos de Dios, es compañera de Max Ernst, que todos sabemos el gran Max Ernst quién era, pero se encuentra en círculos que son un auténtico reto cultural, porque empieza, en el libro ella empieza a relatar su historia, y entonces está con Miró, con Picasso, con André Breton, con Capa, con muchísima gente. Y luego termina en México y está con Rivera, con Frida Kahlo. Entonces dices, bueno, pero además es como un recorrido cultural, porque muchas decíamos, de los que hemos leído, conocía casi todos. Otra decía, no, a mí me faltaba, tenía la luna y este señor, el otro señor. Entonces es como una especie de prueba también. Y luego hay una cosa muy interesante de ella, que es una mujer con un grave desequilibrio a veces. Y yo me acuerdo que comenté, cuando empecé a leer el libro, me dio la sensación que estaba montada en un corcel a una velocidad loca, que se me habían caído las riendas, iba agarrada a la melena del caballo e intentaba seguir a esta mujer y no podía, porque había veces que eran auténticos ataques de locura y otras veces simplemente ilusión. Ella es pintora surrealista, con eso también decimos muchas cosas. Entonces, claro, llega un momento que se serena, y lo que le serena es la maternidad. Y entonces eso fue algo que nosotros comentamos. Incluso a Leonora Carrington la maternidad le hace un alto en el camino, se serena, se preocupa por sus hijos. Bueno, yo creo que es un libro precioso que a nosotros desde luego nos ha llamado mucho la atención y que lo citamos muchísimas veces. Entonces yo creo que esa es ya mi participación, y con esto paso a mis compañeras que van a hablar de la parte literaria y luego van a hablar de lo que es Elena Poniatowska, porque tenemos la suerte de que Cristina Malena conoce personalmente y ha hecho un seminario con Elena Poniatowska. Entonces tenemos la prueba gráfica en el blog nuestro, que es asociacionamun.blogspot.com, puede ser de interés. Bueno, Leonora fue publicada en 2011 y esta Elena Poniatowska de la que hablamos, y obtuvo el premio Biblioteca Breve por relatar esta biografía con un estilo de enorme calidad poética, pero sin tendencia al lirismo gratuito, que tienen muchos escritores. Esta es una biografía abrupta, que puede tener esta palabra una connotación negativa, pero aquí no la tiene, porque la autora no profundiza en detalles, y es que no podría, porque como ha dicho bien la niña, Leonora Carrington vivió 93 años. En 6 países, conoció las vanguardias, fue amante de Valens, que eso me sí, ya se lo ha dicho. Sufrió la Segunda Guerra Mundial y cómo la sufrió. Estuvo internada en un sanatorio mental en San Sebastián. Fue en Santander, perdón. Esto hacemos muy a menudo. No pasa nada. En un equipo somos mejor.
Rivalizó con Peggy Guggenheim, que es súper interesante, el tema de Peggy Guggenheim, disfrutó del surrealismo. Perdona, cuando me dijeron, ¿cómo le tratas así a Peggy Guggenheim? Bueno, si le he tratado como le he tratado a Max Ernst, ¿quién es Peggy Guggenheim? Claro, que estaba reclutada por el dinerito del papá, que era banquero. Sí, bueno. A ver, disfrutó del surrealismo mexicano, como bien ha dicho Garbiñe, creó decenas de obras y muchas de ellas las hemos podido ver en la exposición que ha habido este año en el Museo Picasso de las Mujeres Surrealistas. El objetivo de Elena Poniatowska es que entendamos al personaje de manera holística para determinar que la realidad supera cualquier ficción y dejar testimonio de esta interesantísima mujer y más interesante artista. Y lo hace cargada de citas, de personalidades, como bien ha dicho Garbiñe, repasa todo lo más importante en letras, en política, en cualquier sector de renombre de su tiempo, citando personalidades, hechos constatados y sin perturbar el interés por la narración y el avance en la lectura. Poniatowska consigue el oxímoron con la conciencia del inconsciente en cuanto a la minuciosa documentación del texto y a la revelación coherente sobre esta surrealista seguidora de Freud y las expresiones artísticas que derivan de su movimiento. El trabajo de documentación es de las mejores virtudes de la autora, que queda en este caso arrasada con placer de ella misma y del lector por la vida y la personalidad de la protagonista. El mérito está en saber contar una historia real con los recursos necesarios para apasionar y enganchar al lector que siente que ha absorbido por aprendizaje vicario conocimientos y experiencias sobre arte, historia y sobre el ser humano creativo y diverso, y un poco loco también, o mucho, quedando impactado por el personaje histórico, que es un personaje histórico, Leonora Carrington. Estoy segura de que la lectura de la obra os llevará a inmersionaros en internet y ir mirando quiénes eran los personajes de los que habla, los cuadros de los que habla, y de esa manera mantener un diálogo con la obra que es muy interesante. Y si no sois conocedor del arte del siglo XX y de las vanguardias, del surrealismo, lo que aconsejamos es que os veáis como mínimo algunos documentales que hay muy buenos en YouTube, de manera que cuando ya Elena Poniatowska abra el frasco de las fragancias, estéis navegando pues, en un terreno conocido. Una preguntilla, me he olvidado mencionar el libro que escribió Leonora Carrington sobre su vida. Estamos hablando de Leonora Carrington. Y yo, fíjate, no me resisto, tengo que daros una parte de la historia porque me parece tan bonita y es tan variada y te llena de tanta cultura. Habla incluso de la maleta mexicana. Yo sé que eso iba a gustar a ti. Claro, es que el marido de Leonora y Chiqui. El marido de Leonora es Chiqui Weiss. Pero es que en el libro que ella escribió de su autobiografía, que tiene un librito. Ella le da más importancia. Exactamente. Y bueno, y cuenta pues más o menos. Para los que no sepáis lo que es la maleta mexicana, es algo fascinante. Durante la Guerra Española existió el batallón Lincoln. El batallón Lincoln estuvieron un montón de extranjeros, entre los que se juntaban pues, Ernest Hemingway, George Orwell, también Frank Capra, Gerda Taro, que es la que hizo a Frank Capra, Seymour, y estuvo Chiqui Weiss. Chiqui Weiss, que luego es el que se casa con Leonora Carrington. Entonces se marchan de España hacia Francia con la maleta llena de todos los rollos de película, de los negativos, de todo lo que habían sacado durante la contienda. Y entonces, claro, están en Francia y van a entrar los alemanes. Aquello no se podía quedar allí, aquello si se quedaba allí era para quemar. Y entonces le dan al marido de Leonora Carrington, a Chiqui Weiss, le dan la maleta como garantía, ¿no? que él es una persona que una gran. Y él se lo entrega cuando se tienen que marchar ellos también, porque Weiss es judío. Entonces él le da la maleta a un general mexicano, que al final lo lleva hasta México y
Y luego lo bonito de la historia es que este general mexicano, después de muchos años, decide que ya es hora que la maleta mexicana, que contiene todos los secretos de las fotografías de estos grandes y de las fotografías de la Guerra Civil Española, entonces habla con el gobierno norteamericano y a cambio de que se exhiban en todas las bibliotecas públicas de los Estados Unidos, en las grandes ciudades y pequeñas ciudades, ellos lo entregan. Entonces yo tuve el honor, la suerte de verlo en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y es una preciosidad. O sea, eso es también pues, algo que hemos aprendido. Se editó un álbum con toda la historia de la maleta y sobre todo el problema que tuvieron de ponerse de acuerdo para publicarlo. Sí, vamos a cortar el sistema de atención. Pero bueno, algo muy interesante que hemos aprendido a través de Nueva York. Nos están apurando un poquito con el tiempo, porque nos hemos entusiasmado. Sí, porque realmente el libro lo merece y la autora lo merece. Como somos la Asociación de Mujeres Universitarias, tenemos que hablar de Elena Poniatowska como escritora feminista. Elena Poniatowska, a pesar de su apellido polaco y de haber nacido en París, es sin duda una de las grandes referentes de la literatura latinoamericana y en especial de su país, de México. Esta mujer que con las alas muy recortadas por la educación que recibe de las monjas, con una madre lejana con la que se entendía poco, pero con la curiosidad de una veinteañera, Poniatowska ingresa en el periodismo, donde la asigna, siendo una muy jovencita, a la parte de sociales, porque era una MMC, mientras me caso. Para eso en el ámbito muy masculino del periodismo se les asignaba a las mujeres las bodas, los bautismos, los eventos sociales, etc. Pero Elena Poniatowska no se queda en ello, va a trascender mucho más de ahí y empieza a hacer entrevistas, sale a la calle y empieza a tomar el contacto. Ella, que estaba destinada a ser una princesa, educada en colegios en inglés, en francés, toma contacto con otro mundo y conoce así a distintos personajes. Ella va evolucionando con la historia de México, le impacta mucho la matanza de Tlatelolco y ahí es donde comienza con realmente el famoso periodismo testimonial, de la cual ella es una gran exponente. Le golpea el terremoto del año 85, etc. Todo esto le va haciendo ese contacto con esa realidad mexicana, de la cual no era tanto que se hablaba. Y encuentra una vez a una mujer a quien inmortaliza realmente, porque es una novela clave, fundamental en toda la escritura de Elena Poniatowska, que es, la inmortaliza él hasta no verte Jesús mío, crea el personaje del famoso Jesús apalancado, pero además también luego vuelve a otra mujer destacada, Estina Morotti, y escribe La Monumental Finísima, una de las grandes libros realmente de la literatura en nuestra lengua. Y aunque ella si no tiene formación universitaria, Poniatowska, pero de alguna manera se va involucrando con mujeres que ella considera con educación superior y empieza a formar parte de grupos feministas, etc. Ella lo que hace y dice es que le va a dar la voz a los oprimidos, entre ellos a las mujeres. Por eso, no quiero prolongarme mucho más, pero sí quiero leer, porque me parece que las palabras de Poniatowska son más valiosas que lo que uno puede decir. Ella dice: la actual literatura de las mujeres ha de venir integrada al gran flujo de palabras de los oprimidos. La que hace surgir esta literatura es una realidad indignante y dolorosa. Queremos dejar constancia aquí y ahora, sin hacernos ilusiones, y meter nuestro rollo en una áncora que flote desesperadamente y llegue al otro lado del mar, al otro lado del tiempo, para que los que vengan sepan cuán alto fue el grito de quienes nos antecedieron. Y está dentro de esa realidad indignante y dolorosa la situación de las mujeres. Y ella le da voz, en casi todas sus obras, le da la voz a las mujeres, ya sea a Jesús Apalancare, que viene de una clase muy pobre, o a la Leonora Carrington, que está rebelde, mujer alocada o loca, etc., pero muy defensora de su libertad. Por eso
considera a Elena Poniatowska realmente una de las iconos de la literatura femenina en nuestro idioma. Tenía mucho más para decir, pero creo que me está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora van a intervenir las representantes de la delegación del Colegio de Abogados Marbella. Por favor, os ruego María Auxiliadora Garrido Franquelo y María Pilar Marín Blesa. Les ruego por favor que se atengan al tiempo, 5 minutos cada una. Buenas tardes. Ante el despliegue que han hecho antes, bueno, digamos que yo voy a ser un poquito más casera, no tan universal, pero vamos, yo desde luego soy una gran lectora desde que tenía 3 años, por lo cual el derecho me gusta, pero la literatura me gusta muchísimo más. Si pudiera me dedicaría a ella íntegramente y me pagaran por leer, pero bueno, desgraciadamente no puede ser. Voy a hacer un repaso rápido de una serie de libros que he leído desde el año. Yo de jovencilla llevaba una ficha de lo que leía, luego lo dejé por
tanto estudiar y tal y cual, exposición y más. Y los niños, y luego ya a partir de que los niños crecieron a partir del año 2012, por ahí sigo haciendo mi ficha de todos los libros. Casi todos los termino, me cueste lo que me cueste, incluido Juan Goiti solo o gente así más densa, los termino. Bueno, voy a decir una serie de libros que me han gustado mucho en los últimos tiempos. Yo también mezclo. No, intento todos los años leerme un tocho clásico o dos, generalmente en invierno, tipo Dostoyevsky o Tolstoy o algo así. Y luego también meto más ligerito. Bueno, por empezar, en los últimos años me han gustado mucho, bueno, quiero hacer también referencia a una cosa importante. He intentado leer también en los últimos años libros que son libros un poco que inciden, casi todos inciden, pero estos nos tocan más de cerca. Es decir, hay por ejemplo dos libros que quiero destacar. Patria es uno de ellos y el otro es Anatomía de un instante, que es más un tipo de Javier Cercas, que es más un tipo crónica, porque a los que nacimos en los 60, 70, bueno, yo me acuerdo de vivir todos los días con el impacto de a quién iban a matar hoy. Entonces Patria refleja tanto esa situación que vivíamos en los 80, que a mí me impactó sobre todo por eso, ¿no? Independientemente de la historia que cuenta. Y luego Anatomía de un instante, aunque describe situaciones en las que yo personalmente era más jovencilla, a mí me gustó muchísimo, independientemente de la opinión del autor o de que se pueda estar de acuerdo o no, cómo describe todo el proceso del golpe de Estado del 81. Y bueno, a mí me impactó y me gustó mucho cómo lo escribe. Entre otros libros que me han gustado muchísimo, he leído este año La Vera de las Vanidades, que es un clásico de Woelfle, me lo he pasado pipa. También, por supuesto, La Sociedad Literaria del Pastel de Patata, esta que tiene tanta fama y me ha gustado también mucho. El olvido que seremos, que ya había hecho referencia, que es una novela absolutamente encantadora. Luego hay una de Rosa Montero que a mí también me gustó mucho, que es La ridícula idea de no volver a verte, que nos hace como una especie de paralelismo entre la vida suya propia y la de Madame Curie, por lo cual también aprendemos muchas cosas de Madame Curie y volvemos un poco sin ser una feminista agresiva, o sea, un poco a esas mujeres precursoras, a esas mujeres luchadoras y a esas mujeres que no se dejaban amilanar o decir soy menos y que desde luego tuvieron muchas más dificultades que nosotros. Hay un autor que a mí me gusta mucho, más las novelas antiguas que las de ahora, que se llama Víctor del Árbol. No voy a destacar que ganó el premio Nadal en el 16, me parece. A mí la novela que más me gustó fue Un millón de gotas de él, me encantó. Luego hay otra, leo también novela americana, por ejemplo Perdida de Gillian Flynn, también me encanta. Hace poco, bueno, fuimos 20 personas a la cenar, vino Slava Galán y trajo una novela nueva que era El amor en el jardín de la fiera. La recomiendo porque es absolutamente entretenida y es una idea súper curiosa. La voy a comentar en un momento porque es que me encanta. Y es como los alemanes cogieron, o sea, querían fundamentar que el espíritu nazi, o sea, la genética nazi, aria, venía, estaba extendida por todo el mundo. Y entonces se fueron a la zona de Jaén de la Carolina porque allí había gente rubia. Y cogieron en la época pobre de España, pobre, pues cogieron a uno que se lo llevaron allí, digamos, de cementar. Y bueno, cuenta la historia de este chico, que era muy guapo, de la Carolina de Jaén, y se va a Berlín, y toda la historia de este chico es bellísima, y como escribe Slava Galán, o sea, esa facilidad. También hay un otro que me gusta mucho, que es menos conocido, Martínez de Pisón, yo me leí La buena reputación, y también refleja mucho. Luego, hay un de un chef ahora que se llama Gómez Jurado, que ha sacado Reina Roja, no la he leído todavía, aunque intentaré. Y a mí me gusta muchísimo El paciente, porque es una novela que es totalmente tipo americano, como si la escribiera un novelista de estos americanos, John Grisham o tal, pero hecha por un español. Y es muy curiosa la historia, es muy curiosa. Igualmente, aunque no me encantan, pero suelen prestármelo eso, de lo del Premio Planeta y finalista, me gustó mucho un finalista del Premio Planeta que se llama El asesinato de Sócrates, de Marcos, no me acuerdo, Marcos no sé qué, y cuenta muchas cosas interesantes a mí que me encanta Sócrates, entonces, pues claro. También he leído Berta Isla últimamente, que me ha gustado mucho, bueno, ya sabemos Javier María cómo es, a quien le gusta bien y a quien no, pues a mí esa me ha gustado, también me gustó mucho Así empieza lo malo y otra. Hay un autor también que me encanta, que no ha escrito mucho, él es periodista, es francés, que se llama Pierre Lemaitre. Es muy de novela negra, pero tiene también, vamos, por ejemplo, Nos vemos allá arriba, es una historia de un ex soldado de la Primera Guerra Mundial y esa novela impacta por todo lo que describe. Ha escrito el año pasado, me parece, Recursos inhumanos, que yo la recomiendo, es muy original en su planteamiento, a mí me encanta. Luego, quiero hacer referencia a un libro. Bueno, hay un señor que era crítico
crítico de cocina, de culinario, que se llamaba Néstor Luján, catalán. Y yo de jovencilla, en mi casa había muchos libros y cuando podía, pues, hay que hablaba. Y hay un libro que me gustó mucho y que es muy sencillito, no es nada del otro mundo, que se llama Los espejos paralelos y es el cuadro de las meninas contado desde detrás. Lo digo por recomendar libros que, bueno, este señor ya murió y no escribió mucho tampoco. Un segundo más y luego le paso a... me puedo tirar aquí. Yo no soy de comprar porque no me fío de todo. O sea, ahora digamos que dicen que Cicerón dijo que corrían tiempos difíciles porque los hijos no obedecían a sus padres y todo el mundo escribe libros y ahora pues pasa un poco así. Pero claro, de todas maneras a mí me encanta apoyar a personas que se atreven, que tienen un trabajo de investigación, Yo no me fío mucho de tanto periodista sacando libros, tanta gente que se dedica a otras cosas y ahora libros como churros. Sin embargo, de vez en cuando meto alguno. Y aunque a mí ella no me cae muy bien, quiero destacar un libro que también por la historia me impactó y me lo compré por la historia y por el título, que es de Nieves Herrero, que se llama Lo que escondían sus ojos, y cuenta una historia muy interesante, pero muy interesante, de la que era cuñada de, me parece que era la cuñada de Franco, no, el cuñado de Franco, con una aristócrata de Madrid, que tuvieron una historia real, una historia de amor real, y este cuñado de Franco y es un libro que yo no sé si lo habrá escrito, hombre, quiero confiar que lo ha escrito Nieves Herrero, evidentemente, a mí me encantó, o sea, una historia muy interesante y muy bien escrita. Nieves Herrero la periodista, o sea, de vez en cuando... Ya, lo que pasa es que vamos a ver, la serie de televisión hay que tomarla, yo la tomo con mucha prudencia, porque a excepción de Doctor Cibago, no ha habido un solo libro que la película sea mejor. Hay ciertas series que lo reflejan bastante bien. Bueno, yo solamente quiero hablar, ella ha hecho referencia, me gusta también, a pesar de que tanto libro, pero yo sé que hay personas que nos encanta la literatura, que se esfuerzan muchísimo, yo por desgracia no habré intentado escribir, ni creo que pudiera, pero me encanta el esfuerzo que hace mucha gente por escribir, por dar a conocer su historia, y supongo que es un trabajo duro y arduo, porque no siempre sale fácilmente. Entonces, tengo varios amigos escritores que a mí me caen fenomenal y me encantan, muchos cercanos de aquí de la misma Málaga, que hemos traído alguna vez, vamos muy poquitos, pero bueno, ahí estamos con ellos. Ella ha hablado de Eloísa Navas y Carmen Enciso, que son dos profesionales de Málaga y que han empezado a escribir hace ya tiempo. Entonces, bueno, por casualidad cayó este libro en mis manos, lo compré un poco por compromiso y luego me encantó. Aparte de Miramar, me ha gustado mucho más este. Este es el Hotel del Inglés, que lo escribieron hace ya 4 o 5 años, y es sobre el Hotel Santa Clara, que había en Torremolinos. Y está desarrollado en cuatro historias pequeñas, que están muy bien montadas porque sobre la base de 4 historias que yo no me acuerdo muy bien, pero que se conjugan entre sí, va describiendo cómo pues, al final del siglo XIX un inglés empiezan, y es que el origen de la Costa del Sol está allí, en Torremolinos, y cómo por ese hotel, pues aparte de cómo eso supuso un movimiento, un revolcón a la economía tan pobre que había entonces en la Costa del Sol, pues por ahí pasa Dalí, es una novela encantadora. Luego hay una serie de, yo sigo también a muchos escritores, hay una escritora, por ejemplo, de Sevilla, que es profesora, que escribe cosas por su cuenta, y siempre recomienda novelas del siglo XIX, ya muy admiradora de Jane Austen, pero es que hay una serie de escritoras inglesas del siglo XIX, independientemente de otras nacionalidades, que eran muy avanzadas y que escribían y que no fueron conocidas precisamente por el hecho de ser mujeres. En este libro, por ejemplo, que el otro día lo vi de casualidad, que lo tuve que comprar, pues ahí hablando de la típica solterona del año 1850 en un pueblo de Inglaterra, y escribe esta escritora hacia mediados del siglo XIX, la señorita Jenkins llevaba fular y un gorrito, y en conjunto ofrecía el aspecto de una mujer decidida, aunque hubiera despreciado la idea moderna de que las mujeres son iguales al hombre, como iguales, ella sabía que eran superiores. O sea, esto lo escribe una persona en el año 1850. No sé, a mí me llama la atención. ¿Cómo se llama la autora? Es Elizabeth Gaskell. Estoy leyendo también otro amigo mío que ya ha terminado la edición, está buscando editor para una nueva y ha empezado muy bien. Es novela kinky, novela tipo de los arrabales, de gente fuera de una convivencia normal, y empecé hace 2 días y está fenomenal. Y este escritor, que es muy amigo mío, este es el que hemos hecho la ruta literaria, más que nada este tipo de literatura, que es como la que ha dicho ella de Jesús Díaz de Málaga, de sangre, nos puede gustar más o menos, pueden ser menos novelas mucho más densas o con mucha más, o sea, a lo mejor más entidad.
Pero este tipo de novelas yo la quiero destacar por una cosa, porque hay autores y escritores que investigan muchísimo, muchísimo. Y este, por ejemplo, está centrado en la resolución de un crimen y el protagonista es el inspector. Pero hay una precisión histórica, igual que la de Jesús Díaz en Málaga, una precisión histórica que es de admirar. Porque hablan de, por ejemplo, en este se habla de la revolución del pan y del queso, que son los sucesos de Loja que ocurrieron en la época de Isabel II. Habla de cómo se rindió al final Marruecos a un tratado que se hizo con España. Cuida el lenguaje de los personajes, incluidos que si vienen de diversas zonas de España. Apunta la vida política, social de la época, esto se desarrolla en la época del periodo liberal de O'Donnell. En fin, que son libros que están, digamos, muy bien cuidado y muy bien investigado. Y eso es de agradecer, porque no te hablan del PP, se encendió la lámpara de petróleo, luego como en aquella época no existía la lámpara de petróleo. Jesús Díaz, que escribió Vinagre de Sangre, sí que es verdad, yo lo conocía por Facebook, luego empezó a escribir, y él es de Málaga, y él quiere hacer una ruta literaria, porque su novela ya se centra en 1951, el año de la nieve de 56, el año que viene por Málaga, y habla muchísimo de Málaga, se conoce Málaga mucho, pues, la historia, quizá a veces es excesivo, ¿no?, lo que influye de arte. Y este lo hice yo con este escritor, con otro que escribió uno ambientado en 1849, este está en 1861, y hace 3 semanas estuve en Madrid y fuimos desde las 4 hasta las 8 por toda la ruta con un director de una revista literaria de Madrid. Acabamos en una librería de embajadores charlando el escritor de esta, de otra, y este que hizo de moderador, pues sobre el tipo de novela detectivesca, policíaca, al mismo tiempo un poco histórica, y bueno, yo me lo pasé genial, estuvo estupendamente. Y ya está, sí, que puedo seguir hablando profundamente de literatura. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a dar paso a Concha Montes, por favor. Y después ya acabarán la asociación de amigos del teatro. Sí, para terminar. No os deis por aludidos, por favor, lo digo con toda la empatía. Voy a ser breve, porque hay otros colectivos y otras personas que le apetece también compartir, y Paco está siendo muy generoso porque le ha dado otra cuestión y lo bajo, lo deben de durar más de 1 hora. Así que voy a ser estrictamente breve. Lo he dicho con toda la simpatía, créeme, ¿eh? Sí, no, pero no, sí, lo digo de verdad con todo cariño. Voy a ser breve por respeto a toda la gente que está aquí y por respeto al presentador que tiene un acto importante de la asociación que preside, que es Liliana. Mira, yo voy a presentaros el libro 1, porque la cuestión era elegir un libro, el libro que teníamos que recomendar. A mí me ha costado mucho trabajo porque son muchos, pero voy a recomendaros el libro de la eterna candidata al Premio Nobel de Literatura, que es Joyce Carol Oates, ¿vale? Ella tiene 80 años, una nota autobiográfica. Ella tiene 80 años, es ahora mismo profesora emérita, creo, de escritura creativa en la Universidad de Princeton, es novelista, es cuentista, es editora, es dramaturga, es crítica, es muy prolija, ha escrito muchos libros, se me ocurre Un jardín de placeres terrenales, La hija del sepulturero especialmente, o el último, avalado por la crítica. Es una mujer que suscita mucha controversia porque va directa en su crítica al propio sistema estadounidense, muy certera. El último trabajo suyo la edita por completo Alfaguara, en ediciones como Accesible Probablemente Preciosista, un libro de mártires americanos. Ese es su último trabajo. Pero ¿por qué me centro especialmente en este libro? Es una crítica voraz y mordaz al sistema sensacionalista de los medios de comunicación estadounidense. Nosotros somos reflejo de lo que allí se vive. En los medios de comunicación estadounidenses se vive en un permanente estado de alerta y de miedo. Entonces ella lo refleja al pormenor, recreando la historia verdadera. Vosotros recordaréis del asesinato de una niña de 5 años, deliciosa, Joan Bennett Ramsey, era patinadora, concursaba gracias a
al podido hacer de su mamá castradora en concursos de belleza, y aquello conmovió a la sociedad estadounidense. Ni que decir tiene que el asesinato nunca se ha aclarado, y ella lo que hace es revisar el asesinato de John Bennett Ramsey en este texto. No cuenta exactamente el suceso, sino que utiliza el suceso para escribir una gran novela americana. Yo creo que al final siempre estamos buscando al gran novelista americano, pero creo que la gran novela americana está escrita por una mujer. Y ahora también de forma simpática voy a hacer una crítica, porque es necesario que presentemos y que recomendemos un libro de mujeres. Y Paco, en su pregón del libro de hace 7 años, para fin, pensamos que las cosas nunca cambian, que son inamovibles, pero las cosas están cambiando continuamente, aunque no nos lo parezca. Hace 7 años Paco escribía en su pregón del libro un relato magnífico, que además ha publicado en Nexos, que lo podéis pedir en Cultura. Paco, mencionabas en tu pregón a 104 escritores. No sé contar esta tarde. Ninguno era mujer. No. Esta mañana a las 7 le he puesto un mensaje y digo, te voy a criticar públicamente. Todavía estás a tiempo para decirme el nombre de un libro de mujer que te haya gustado. Y me ha dicho, y por eso quiero hacerle ya justicia, Virginia Woolf, hay que leer a Doris Lessing, a Ana María Matute, a Carmen Laforet, a Carmen Martín Gaite, a Marta Sanz, a las nuevas como Belén Gopelli, a María Fernández Lam y a Marguerite Yourcenar. Así que, ves Paco, como tu pregón no había pasado el filtro del género y te hubiéramos fusilado si lo hubiese escrito en el 2018. Así que de verdad os recomiendo, porque no es un libro fácil, ella es muy sesuda, es una parte también crónica periodística, también ensayo, pensamiento, pero claro, ¿quién quiere leer libros fáciles? Ya está, muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Por parte de la Asociación de Amigos del Teatro, Josefina Arias, Olga Correa. Buenas tardes a todos, buenas noches ya, y muchas gracias por poder intervenir. Bueno, para mí ha sido muy gratificante y muy enriquecedor leer a la generación de escritores del 27 y también a las escritoras sin sombrero, las escritoras de la generación del 27. ¿Quién no conoce a Gerardo Diego, a Federico García Lorca, a Rafael Alberti, a Jorge Guillén, a San Luis Cernuda, a Vicente Alexander, pero a muchas mujeres de la generación del 27, como yo he tenido el placer de leer a María Zambrano, a Ernestina Charcursita, a Josefina de la Torre, a Zenobia Camprubí, a Carmen entonces, pues a todas estas escritoras, a María de Maexo, a María de Nao, Quejarreta, bueno, pues todas estas escritoras que muchos que han estado muy silenciadas, pero que poco a poco han ido saliendo a la luz. Muchos jóvenes y menos jóvenes van a la estación de María Zambrano. Entonces, por ejemplo, María Zambrano fue una filósofa, pensadora y escritora. Y ahora en los institutos están empezando a estudiar a estas mujeres, las sin sombrero, de la generación del 27. La escritora de la generación del 27 es uno de los movimientos artísticos e intelectuales más importantes de la historia cultural española. Es comúnmente asociado al grupo de escritoras varones, siendo llamadas escritoras, poetas y pintoras también de esta generación como las sin sombrero, incorporándose así al mundo intelectual y cultural. Consideradas mujeres modernas,
que muchas estudiaron en la universidad, enemigas de la familia tradicional, motivo por lo cual se les relegó a la sombra. En España, en el año 1927, está asociado a la generación de intelectuales más fecunda del siglo XX. La guerra civil supuso el fin de esta generación, pero en el caso de ella también supuso su condena al olvido. Con la democracia, los nombres de ellos fueron recuperados y ensalzados, pero las de ella permanecieron en silencio. Por eso, poco a poco, he dicho que van saliendo a la luz. Antes me olvidé de Carmen de Burgos, que fue la primera periodista y la primera también que fue como corresponsal de guerra. Bueno, Alberti cumpliría años este 16 de diciembre. Entonces voy a leer brevemente un poco de Alberti, para que sean los 5 minutos que me tienen programado. Ese poeta de la luz y de la mar falleció en su casa del puerto a los 96 años. El 28 de octubre de 1999 es un día de luto para la poesía. Es el día del fallecimiento de Rafael Alberti en su casa del puerto Cádiz. El poeta que supo recoger en sus versos el azul marino y la luz solar de su infancia muere en su localidad natal. El mundo es un poco más pobre porque su poesía trasciende océanos y fronteras. Miles de lectores se han adentrado en sus libros repletos de versos inmemorables y memorables. Alberti tiene 96 años al morir. La generación del 27 pierde al último de sus mitos vivientes. Su obra salta entre los géneros literarios. Es un poeta popular, barroco, surrealista, comprometido. Libros como Marinero, En tierra, Cal y Canto, Sobre los ángeles, entre el clavel y la espada, o Balada y canciones del Paraná, duplican la riqueza de su poesía. Es también dramaturgo y pintor. La derrota de los republicanos en la guerra civil lo lleva a un largo exilio en Francia, Argentina e Italia. Franco fallece en 1975 y Alberti regresa a España. Ofrece recitales de poesía y conferencias que se llenan de un público ansioso por escucharlos. En 1983 recibe el premio Cervantes. Alberti es conocido en todos los rincones de España. Tras su muerte, sus cenizas son esparcidas en el mar de Suníes, en el mismo escenario en Canto Marinero en tierra. Mirad, yo les sugiero que leáis a la generación del 27, porque os va a encantar, os va a enseñar de todas estas modismos literarios y toda su poesía, y que, como digo, será para vosotros también como la Maravilla. Y ya leo un poquito de la poesía de Alberti. Y ya está. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur, creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche, la mañana, se equivocaba. Que las estrellas, rocío, que el calor, la nevada, se equivocaba. Que tu falda era su blusa, que tu corazón, su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Muy bien. Buenas noches. Quiero dar las gracias a la asociación. Quiero dar las gracias a la asociación por darme esta oportunidad. Muchas gracias. Vamos a ver, el libro elegido soy muy poco original porque ya han elegido varias personas más. Es Patria, de Fernanda Aramburu. Fue número 1 en ventas en los años 17 y 18. Premios innumerables que es necesario relatar, puesto que están todos y todos lo sabemos. Lo tienen todas las horas del libro y en internet si quieren. Novela literaria dramática, con una perfecta narración, ambientada en un País Vasco, en un pueblo del País Vasco donde ETA y la izquierda de Chávez manejaban la represión entre sus moradores, que eran vecinos inclusivos y que por su fanatismo político hicieron la convivencia imposible, creando toda serie de conflictos. ¿Por qué he elegido este libro?
considero una obra literaria de primera clase. Yo, como toda España, viví los horrores de esos 30 años de angustia, por los sucesos ocurridos día a día. Y mi opinión personal es que existe cierta similitud con la guerra civil en cuanto a la actitud de la gente en los ambientes rurales pequeños, envidias, rencillas, denuncias, etc. Leyendo este libro he gozado con la magnífica descripción de sus personajes, ambientación, etc. Pero también me he sentido mal, recordando con angustia los hechos. Pagaba la lectura y la volví a proseguir. Hace años tuve la suerte de tener una pequeña conversación con el autor. Él opinaba que no se debía olvidar. Yo difiero, así se lo hice saber. Tiene que ganar el olvido para poder vivir con tranquilidad, paz y también perdonar. Ojalá algún día se recuerden esos años como una pesadilla irrepetible. Muchas gracias. Marcarme, quiero dar las gracias a Carmen Díaz, a Carmela y también a la Asociación de Teatro, de Amigos del Teatro, que hace 2 años solamente que estoy en ella, pero estoy contentísima de participar en muchas de las cosas que hacéis. Vale, no, que de ahí nos vamos a despedir. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación Sevillana. No voy a entreteneros, solamente decir el título del libro que iba a hablar, al hilo de Patria, que por cierto ha salido varias veces. El libro que yo quería recomendar, y viniendo a la asociación con carácter histórico, ¿no? Historiográfico, yo recomiendo un libro para entender el nacionalismo desde un punto de vista científico, pero bastante divulgativo. Es el de Álvarez Junco, publicado por Galaxia en 2016, Dioses útiles, título interesante, Dioses útiles, naciones y nacionalismo. Hace un repaso sobre las teorías nacionalistas de todos los autores que hasta ahora principalmente son británicos, anglosajones y americanos. Después habla de la creación de los nacionalismos en las grandes naciones, todas las naciones de Occidente, después pasa a España, después pasa a Cataluña, el País Vasco y Galicia. Es algo hecho con la base fundamental de que la nación es una construcción histórica y que ese análisis hay que hacerlo siempre desde la distancia y sin apasionamiento. El nacionalismo es un fenómeno por el cual tendemos a creer que es bueno cuando une y muy malo cuando desune. Es un fenómeno que está ahí, como tal hay que estudiarlo. Desde un punto de vista de los historiadores, los sociólogos, los políticos, los politólogos y todo el mundo. Y nada más. Bueno, pues muchísimas gracias por todo y hasta ahora.